Hoy aprenderemos acerca del shock séptico. El shock séptico es una situación médica en la cual los órganos y tejidos del organismo no reciben un aporte suficiente de oxígeno y nutrientes, lo que conlleva a una muerte progresiva de las células y un fallo en la función de los diferentes órganos que puede abocar la muerte. Respecto a la epidemiología, tenemos que los estudios respecto a la epidemiología de la sepsis presentan limitaciones y a su vez variabilidad de datos, teniendo en cuenta que la incidencia de esta condición ha venido aumentando durante los últimos años en un 4.5%, lo cual se debe en su mayoría debido al incremento de la proporción de personas de la tercera edad, en donde estas personas de la tercera edad se encuentran inmunosuprimidas, lo cual genera un aumento a las resistencias microbianas y el uso más frecuente de procedimientos invasivos. La incidencia mundial se ha calculado aproximadamente en 18 millones de casos por año, y en los adultos esta incidencia y mortalidad se ve aumentada con la edad. Tenemos que la sepsis es una de las principales causas de mortalidad en lo que abarca a los pacientes pediátricos, teniendo en cuenta que la incidencia de sepsis neonatal, de acuerdo con los datos del National Neonatal Perinatal Database, es de 30 por 1000 nacidos vivos, y quienes tienen mayor riesgo son aquellos que presentan menor peso al nacer. La literatura sobre la sepsis evidencia la ausencia de un consenso sobre las definiciones clínicas, por lo cual cabe mencionar que esto dificulta los estudios apropiados para medir la magnitud del problema. En este caso, el problema que está presentando el paciente pues va a ocasionar una dificultad para los estudios respectivos para esta patología. En cuanto a la heterogeneidad de los datos de incidencia y mortalidad, sugiere que la situación de la sepsis en América Latina podría ser peor que en los países desarrollados. Tenemos que, con respecto al microorganismo, en una gran parte de los casos de sepsis son ocasionados por bacterias gram negativas, principalmente como la Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Este aumento de incidencia se da, tenemos que en el año de 1980 se ha observado un aumento de incidencias de sepsis. Este aumento de incidencia se da por las bacterias gram positivas, en donde encontramos Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, así como por hongos y especialmente por especies de Cándida y Aspergillus. Respecto a la histología, tenemos que los neutrófilos constan de dos grupos de mecanismos defensivos, en donde primero encontramos los independientes de oxígeno, los cuales se encuentran representados por la proteína incrementadora de la permeabilidad, lisosoma, catepsinas, proteasas, proteínas catiónicas, ácido fosfatasas, defensinas y otras. Y los dependientes del oxígeno, por otro lado, se destacan los radicales libres. Luego de esto, tenemos que la activación de los neutrófilos se da por la acción de diferentes mecanismos, en donde encontramos los péptidos bacterianos, la fracción C5 activada del sistema de complemento, interleucina 8, lipoperóxidos, opsoninas. Por otro lado, tenemos que una vez encontramos activado el neutrófilo, se desencadena un mecanismo no dependiente de oxígeno con activación de las enzimas lisosomas, catepsinas y proteasas, que por un lado causan daño al endotelio y por otro lado inducen a la formación de las endotelinas, angiotensinas y las statinoxidasa. Además, activan las proteínas catiónicas, las cuales presentan una función microbicida, citotóxica, formadoras de radicales libres. Encontramos también que se presentan sustancias quimiotácticas que se encargan de la regulación de actividad linfocitaria y no reparación celular apoptótica. Bueno, la sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica ante una injuria infecciosa
El proceso se inicia cuando los microorganismos o sus componentes son reconocidos por células inmunológicamente activas, principalmente los macrófagos y las células endoteliales. Estas células poseen unos receptores que eficientemente reconocen los productos bacterianos. Entre los receptores tenemos el grupo de los Toll-like, que son los receptores TLR, que desempeñan un papel importante en la activación de la respuesta inflamatoria. En el caso de las bacterias gram negativas, los lipopolisacáridos, que pues básicamente son liberados en la membrana bacteriana y van a presentar unas funciones similares de proteínas séricas como son la proteína LBP y el factor soluble CD14. Cuando los LPS captan estas proteínas, el factor CD14 y el complejo LSP-CD14 se une al TLR, el cual, después de algunos pasos adicionales, finalmente activa lo que es el factor de transcripción nuclear kappa. Pues básicamente este se va a encargar de la producción de citoquinas y mediadores. El resultado final es la producción de mediadores proinflamatorios. En una fase temprana, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1b, que son los principales mediadores, y alcanzan su máxima producción en pocas horas. Por otro lado, existe una respuesta antiinflamatoria en la que participan algunas citoquinas como lo son la interleucina 10, el TGFB y pues el sistema nervioso parasimpático, que pues ya sería el vago, que van a dar una respuesta inflamatoria a través de la producción y acción de la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos presentes en los macrófagos. Bueno, entonces vamos a tener las 4 funciones básicas de una célula endotelial. Entonces, pues es el control de la coagulación y la fibrinólisis. Vamos a tener la regulación del tono vascular, el control de la permeabilidad vascular y vamos a tener la regulación de la adhesión y migración de los leucocitos y macrófagos. Entonces, pues durante la sepsis, estas funciones reguladoras del endotelio se afectan significativamente, lo cual puede traducirse en grados variables de la coagulación intravascular, así como la disfunción vascular y el tráfico anómalo de leucocitos a diversos tejidos pues alejados del foco infeccioso. Bueno, entonces vamos a tener lo que es el shock séptico. Entonces básicamente se define por la presencia de hipoperfusión e hipoxia tisular. Entonces la hipoperfusión tisular puede manifestarse como hiperlactemia o liguria, alteraciones en la sensoría o como hipoperfusión periférica. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones es específica pues para indicar que tenemos un shock séptico. Posiblemente este factor determina que no exista una definición única para el diagnóstico de shock séptico y que por lo mismo las mortalidades reportadas sean pues altamente variables con cifras que equivalen al 30 y al 70% dependiendo de la serie y la definición empleada. Algunos mecanismos de hipoperfusión, tales como la vasoconstricción periférica y esplénica, constituyen mecanismos de compensación simpática para preservar el volumen circulante efectivo y el transporte de oxígeno frente a reducciones de la volemia. Estos mecanismos compensatorios se pueden monitorear mediante la elevación de la perfusión cutánea y la tometría gástrica. Por lo tanto, el monitoreo de estos parámetros permite detectar manifestaciones de lo que es la hipoperfusión, que están estrechamente relacionadas con la volemia y la respuesta hiperadrenérgica, y que por lo mismo tienden a revertir cuando se corrige la hipovolemia o bien cuando se reduce la hiperadrenergia.
Bueno, pues como vemos en la imagen, la saturación venosa central mixta corresponde a otro mecanismo de compensación, la capacidad de los tejidos de aumentar la extracción de oxígeno frente a reducciones de transporte o cada vez que disminuye la relación transporte-consumo. Esta fase de compensación se observa en diversos estados de shock y corresponde a una fase en la que, a pesar de la respuesta compensatoria simpática, se ha producido pues una reducción de transporte global de oxígeno o bien su incapacidad de aumentar la proporción al hipermetabolismo asociado a la sepsis. En esta perspectiva, la reducción de la saturación venosa de oxígeno es relativamente precoz con el desarrollo del shock séptico y pues altamente sensible a cambios, ya sea pues en el transporte y en el consumo de oxígeno. Bueno, la hiperlactemia en el contexto de shock séptico refleja normalmente un aumento en la producción de lactato. Clásicamente se ha considerado que este aumento corresponde al metabolismo anaerobio por hipoxia tisular. Sin embargo, recientemente se ha reconocido que pues este aumento puede ser aeróbico secundario al hipermetabolismo y la hiperestimulación adrenérgica, o bien producto de un metabolismo anaerobio de los leucocitos. Bueno, a continuación les voy a presentar la fisiopatología del shock péptico visto desde las bases moleculares y fisiológicas de las variables hemodinámicas del sistema humano. En estos pacientes tenemos una vasodilatación arterial y venosa que produce una hipoperfusión en los tejidos, que aunque conserve el gasto cardíaco o inclusive se mantenga inicialmente. Producido por esto tenemos una reducción del tono vascular que se asocia a una activación generalizada de las células endoteliales que con frecuencia activan un estado de hipercoagulabilidad que se manifiesta como una CID, que quiere decir una coagulación intravascular diseminada. La alteración de la coagulación resulta ser suficiente para provocar una coagulación intravascular diseminada. Esto, en conjunto con la activación de otros factores anticoagulantes endoteliales, como el inhibidor de la vía del factor tisular y la trombomodulina y la proteína C. Esa tendencia procoagulante aumenta la reducción del flujo de la sangre por los vasos pequeños. Luego tenemos un estado proinflamatorio asociado a la septicemia que determinará una transacción vascular y el edema tisular generalizado, con esos efectos negativos sobre el aporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Bueno, luego encontramos unas anomalías metabólicas en donde los pacientes sépticos presentan una resistencia a la insulina e hiperglucemia. Algunas citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, hormonas inducidas por el estrés tales como el glucagón, la hormona de crecimiento y los glucocorticoides y las catecolaminas, inducen gluconeogenia. Las citocinas proinflamatorias lo que hacen es suprimir la liberación de insulina y promueven resistencia a esta hormona en el hígado, alterando la expresión de la superficie de GLUT4 y por lo tanto la hiperglucemia reduce la función de los neutrófilos, suprimiendo así su actividad bactericida, causando un aumento en la expresión de moléculas de adhesión de las células endoteliales. Como la sepsis se asocia con un gran aumento agudo en la producción de glucocorticoides, por último, encontramos la hipoxia tisular y la menor fosforilación oxidativa que conduce a un aumento de la producción de lactato y acidosis láctica. Como principales vías patógenas en el shock séptico vamos a encontrar los productos microbianos que activan las células endoteliales y los elementos celulares y humorales del sistema inmunitario innato, tales como los neutrófilos y los monocitos, con lo que se inicia una cascada de acontecimientos que culminan en una insuficiencia multiorgánica terminal, de las que les hablaré más adelante. Como primera vía, vemos que como tras las respuestas inmunitarias innatas que producen la septicemia, células inflamatorias elaboran factor de necrosis tumoral e interleucina 1. También vemos cómo se activa la cascada de complemento por los componentes microbianos. Luego vemos
La activación de las células endoteliales tiene tres repercusiones importantes, que son la trombosis, el aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación, efectos sistémicos y la inmunodepresión. También tenemos en cuenta que el estado hiperinflamatorio desencadenado por la septicemia puede provocar un estado de inmunodepresión antes mencionado, debido a una apoptosis generalizada de los linfocitos en el vacío y los ganglios. Luego, como factor terminal, tenemos esta disfunción orgánica que es resultado de un shock grave, resultado de una infección más IRS, como lo explicó el profesor ayer en clase. Unas concentraciones elevadas de citocina pueden reducir la contractibilidad del miocardio, lo que disminuye el gasto cardíaco y un aumento de la permeabilidad vascular, y lesiones endoteliales en la circulación pulmonar que desencadenan en un síndrome de dificultad respiratoria. Esto último, en colaboración con todos estos factores, colabora en una aparición de una insuficiencia multiorgánica, sobre todo en los riñones, en los pulmones, en el hígado y en el corazón, provocando la muerte.